Buenas tardes, soy Patricia Muñoz del Servicio de Microbiología de Enfermedades Infecciosas del Gregorio Marañón. Estoy con el profesor académico Emilio Bouza. Empezamos. Y es para nosotros un gustazo volver a celebrar una jornada PROA en el Colegio de Médicos. Antes se llamaba Buen Uso de Antibióticos, ¿no, Emilio? Antes de eso todavía se llamaba política de antibióticos, Bueno, pero pues, ahora no se lleva, ese término lo embrutece todo. Sí. Bueno, pues es para nosotros un gusto daros la bienvenida. Lamentamos muchísimo que la mala suerte ha hecho que coincida esta jornada que estaba programada hace un montón de tiempo con el examen que es este domingo. Entonces, muchos compañeros que querían venir, pues no van a poder venir porque están en ataque de nervios y estudiando. Entonces, agradezco doblemente los que nos acompañáis y lamentamos mucho pues la mala suerte que hemos tenido, pero es que estaba programado. Y sin más, paso la palabra a Emilio para que des una introducción un poco más sustanciosa. No, yo creo que con lo que has dicho, lo que todo el mundo agradece es que entremos en materia lo antes posible, que si sobra algo de tiempo podamos discutir, ¿no? Así que, si os parece, damos entrada a Belén Loeches, que va a hablar de recursos humanos necesarios para realizar una actividad PROA de calidad. Asunto importante. La mesa, la visión humanista, ¿qué te parece? Y la visión humanista me parece un tema precioso y término estupendo. Bueno, quiero dar las gracias a la Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica por invitarme a dar esta charla. Y bueno, pues yo empiezo un poquito con el lema de este año, de la campaña del PRAN, que antibióticos protegernos es su trabajo, el tuyo usarlos bien, ¿no? Entonces, bueno, este es el título, que es un título bastante, ¿no? Un poco que puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Yo he dividido la charla en dos partes. Bueno, no sé. Ahora, ay, perdón. A ver. Ahora sí. He dividido la charla en dos partes, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de lo que necesitamos para tener un PROA de calidad, o lo que yo creo que es un PROA de calidad, que es lo que yo creo que queremos tener todos, y cuáles son los recursos humanos que necesitamos. Y como veis, pues lo he dividido un poco, pues que no es lo mismo en el mundo que en nuestro medio, que en España, incluso pues en un hospital de Madrid como es el mío, que os voy a plantear un poco lo que hacemos en mi hospital. Para tener un diseño del PROA, un equipo PROA de calidad, tenemos que tener un diseño del PROA y tenemos que hacerlo de una manera para que se adapte a las necesidades de cada medio y de cada hospital o de atención primaria o de cualquier otro medio, ya sea la medicina o sea también ahora mismo que se habla del One Health, de también los veterinarios, por ejemplo, incluso las clínicas dentales. Tenemos cuatro cosas: el diseño, la institucionalización del PROA, la difusión del PROA, porque tenemos que darnos un poco a conocer a los demás. Parece que el PROA solo nos importa a los infectólogos y al farmacéutico, pero no es así. El PROA, cada vez por lo menos somos más personas las que nos vamos a dedicar a esto. Y luego pues tenemos que, al ser un programa de calidad, pues tenemos que hacer un seguimiento, ¿no? Y como todos sabemos, pues ¿quién va a estar en los PROA, ¿no? ¿Quién lo va a liderar? Pues normalmente lo lidera el infectólogo, pero también con un microbiólogo especialista en PROA y un farmacéutico también especialista en PROA. Y sobre todo, estas personas tienen que ser líderes en el hospital para que esto funcione. Yo creo que el PROA no lo puede hacer el último que llega, no. Tiene que ser una persona que ya tenga una cierta confianza en los demás servicios y sepa de lo que está hablando. Y sobre todo tiene que tener un conocimiento especializado en infecciones y en infecciones graves, no es cualquier infección, y tiene que tener un respaldo de la comisión de infecciones. La comisión de infecciones, o incluso en otros hospitales ya se habla de comisión PROA. Hay ya en ciertos hospitales que ya tienen hasta comisión PROA. Y el diseño, pues como veis, como os he explicado antes, pues en el hospital, en atención primaria y permitidme que os comente pues que hay más sitios, ¿no?, donde se hace PROA y donde más prescribimos antibióticos no es en el hospital, es fuera del hospital.
Con lo cual, por eso, cada vez somos más, ¿no? Y entonces, los enfermeros, los trabajadores comunitarios, los veterinarios, los informáticos, la inteligencia artificial, y todos tenemos que formar parte del PROA. Y así lo vamos a tener y vamos a tener un programa de calidad. Permitidme que identifique un poco el rol de la enfermera PROA. La enfermera PROA es algo que ya se dijo hace mucho tiempo y que hay literatura sobre ella, pero que en casi ningún equipo PROA de los hospitales se incluye a la enfermera PROA. En nuestro hospital recientemente hemos incorporado a la enfermera PROA y ahora hacemos algunas intervenciones. Y a veces decimos, bueno, ¿y qué puede hacer una enfermera en el PROA, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo al principio tampoco lo veía mucho, pero es verdad que la enfermera puede asesorar y formar sobre todo a todas las enfermeras, ¿no? En PROA. Se puede dedicar también a la toma de muestras, a la toma de hemocultivos, a identificar las áreas de mejora de cómo llegan las muestras al hospital. Incluso, no sé qué me pasa con esto, ahora. Incluso, pues ella también tiene que colaborar con las enfermeras, con la prevención y con el control de infecciones, incluso para prevenir las flebitis, que eso es algo muy importante en los hospitales. Y nuestra enfermera incluso tiene un teléfono corporativo, porque mucha gente pues, te puede llamar, oye, en vez de llamar al microbiólogo, ¿qué muestra tengo que coger esto? Pues puede llamar a la enfermera PROA. La enfermera PROA puede formar y puede formar a las demás. ¿Y qué es otra cosa muy importante para tener éxito en el programa PROA? La institucionalización, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tienes que tener un reconocimiento del hospital y tiene que tener un reconocimiento. El director médico tiene que saber que el PROA es algo importante y la comisión de infecciones. Y sobre todo, ahora con la certificación, pues vamos a ver cómo los PROAs cada vez vamos a estar más dentro de la dirección del hospital, incluso con objetivos estratégicos, incluso en los demás departamentos o en los demás servicios. ¿Y cuáles son los errores comunes que se puede tener para no tener un éxito en hacer un programa PROA, ¿no? Pues aquí lo tenéis, ¿no? Un poco pues, la ausencia de reconocimiento de la dirección o incluso que las personas carezcan de liderazgo, puesta en marcha sin un apoyo institucional, falta de continuidad, en fin, todas estas cosas que pueden tener pues, errores comunes a la hora de instaurar un PROA. Vale, seguimos. No sé por qué, pero yo le doy ahora ya. Y la difusión del programa, ¿no? Esta es la tercera cosa, difusión del programa, y aquí pues, os he puesto un poco lo que hacemos nosotros, pero es en realidad lo que dicen las guías, ¿no? Sesiones formativas a los servicios y nos ayuda también pues, las páginas web del hospital de cómo tenemos que poner nosotros pues, ahí las guías del PROA, el mapa microbiológico y es la difusión. No sé, sigo igual. No tengo teclado, ¿no? Bueno. Y como última cosa, pues el seguimiento y evaluación del programa, ¿vale? Indicadores, objetivos, resultados y comunicar los resultados a todos los departamentos y a la dirección del hospital. Y una vez que ya tenemos este PROA, que ya es de calidad y que ya sabemos cómo se hace y cómo lo tenemos que hacer, os voy a comentar un poquito de los recursos humanos, que como os he dicho antes me voy a centrar en 3 partes, ¿no? Y si nos centramos un poco en los recursos humanos en el mundo, yo no sé, ahora, si veis en este paper, pues sobre todo se revisan 7.016 artículos entre el año 2015 y 2023, quedándose con 84, sobre todo en hospitales en los que los Steward Chief o los PROA pues, son en países en vías de desarrollo. Y aquí, como veis, pues, las barreras sobre todo que tienen estos PROAs, pues, evidentemente no son los mismos los PROAs en Europa que los PROAs, por ejemplo, en Ecuador o en algún país de africano, pues son las faltas de recurso, como habíamos dicho antes, la ausencia de liderazgo, incluso la actitud negativa hacia los médicos y hacia los equipos PROA. Necesitamos, por lo tanto, una serie de ítems y de guías para que todos podamos, en todo el mundo, elaborar una lista de actividades y de recursos humanos, incluso asignar unos costes y tener una financiación para todos los sistemas de salud, tanto para los países en vías de desarrollo como en cualquier otro país, como en un medio comunitario o como en un medio rural.
Y ahora, bueno, pues os pongo un poquito lo que dice el ECDC, ¿no? Y aquí hablamos de 2 a 6, bueno, facultativos a tiempo completo, equivalentes a tiempo completo por cada 1000 camas, que es en el consenso de expertos. Esto es lo que se necesitaría para hacer un PROA de calidad. Y en Estados Unidos, pues bueno, ya se va acercando un poco más a nosotros, ¿no? Porque ya dicen que 2, bueno, pues 2 a tiempo completo por cada 1000 camas de infecciosas, incluso ya nos ponen también a un farmacéutico. Pues bueno, ya somos 3. ¿Y qué pasa en otros ámbitos y en otros países? Pues como no me quería tampoco, tenía muy poco tiempo, pues he puesto aquí un poco lo que hacen los australianos, canadienses, Países Bajos, y más o menos, pues dependiendo un poco de las camas, de las horas, pues cada uno hace un poco lo que puede o de acuerdo a lo que tienen. Los canadienses pues tienen hasta un soporte administrativo, un analista de datos, un farmacéutico, en fin, lo tienen bastante bien montado. Y los australianos pues prácticamente lo mismo. Y si seguimos un poco, vemos también en este paper, que se basa sobre todo en encuestas a 65 hospitales y en grupos de trabajadores de la asistencia sanitaria, pues veis más o menos que lo que necesitarían es un total de 6,7 facultativos o equivalentes de facultativos por cada 1000 camas para una atención aguda con un PROA de calidad. Y permitidme en este que me detenga un poco en este paper, que es un paper que lo encontráis en alemán, que yo lo he tenido que traducir, pues bueno, ya con ChatGPT y todas estas cosas, pues ya puedes traducir hasta los papers. Y que la verdad es que me lo pasó mi compañero Paño Pardo, que le encanta mucho el PROA, y la verdad que este estudio lo comento porque bueno, se asemeja ya un poco a lo nuestro, ¿no? Ya es un equivalente a tiempo completo por cada 500 camas en un hospital mediano. En uno pequeño, pues que dicen que con un infectólogo más o menos que tenga un poco de apoyo de micro y farmacia ya estaría más o menos bien, pero ya en un hospital grande y con complejidad, como puede ser un hospital grande de Madrid, con hematología, con trasplante, con cirugía cardíaca, incluso con UBI, ya necesitarías a una persona a tiempo completo por cada 500 camas, y ellos hablan de una figura que se llama el médico designado por los PROA por área de especialización. ¿Y eso qué es? Pues eso es un facultativo en cada servicio, que yo lo llamo, en el hospital nuestro, lo llamo la persona PROA por servicio. Y esta persona, la persona PROA por servicio, perdón, ahora ya, aquí. Esta persona, la persona PROA por servicio, debería dedicar un 10% de su trabajo al PROA. Y debería él que liderara un poco con los facultativos que se dedican, se supone, al PROA, a hacer todas estas cosas, incluso hasta hacer las recomendaciones que serían de su especialidad, ¿no? Esto sería algo bastante, pues, que nos gustaría a todos, ¿no? Tener a esta persona en cada uno de los servicios que prescribieran antibióticos. Bueno, esto es lo que pasa en el mundo, estos son nuestras guías en España y bueno, pues ¿qué tenemos en España? Pues como todos sabéis, estamos ahora con la certificación y la certificación, bueno, la certificación se divide, como ya sabéis, en el PROA básico, avanzado y excelente. Esto ya os lo conocéis todos y dependiendo cada uno de lo que vaya aportando, de las camas que tenga, pues necesita unos facultativos u otros. El básico, pues es un poco como lo que os he explicado antes. Tú haces un análisis de necesidades de cuántas personas se van a dedicar al PROA y con a lo mejor 1 o 2 personas es suficiente, y eso sí lo tienes que pasar sobre todo y decírselo al director médico y que haya un documento firmado. Eso es importante también en los PROAs. En el avanzado o excelente, que ya tendrían que ser 35 horas a la semana por cada 500 camas, y eso ya lo puedes repartir entre todo tu equipo PROA, ¿no? En el avanzado obligatorio. Y en el excelente, pues ya serían cada 200 camas una persona a tiempo completo, o 35 horas a la semana cada 200 camas distribuidas en las distintas especialidades. Bueno, este es un poco el resumen, ¿no? Y ahora os voy a contar un poquito qué pasa en un hospital de Madrid, ¿no? Como el mío. Bueno, nosotros, eso es lo que nos gustaría, tener este hospital, porque la verdad es que nuestro hospital, el pobre, está bastante viejo, ¿no? Y esto se supone que es lo que nos van a
hacer y también nos gustaría tener un PROA avanzado y bueno, nosotros aspiramos a poder tener este PROA, 35 horas semanales, cada 500 camas, sería un facultativo más o menos cada 500 camas, nuestro hospital es más o menos esto, ¿no? Somos 4 hospitales, incluso ya el Rodríguez Lafora, y estas son nuestras actividades más o menos del día a día, ¿no? Y nos dedicamos sobre todo a hacer sesiones, a estar reunidos, tenemos que tener muchas reuniones, muchas sesiones con los departamentos, nosotros tenemos como 12 sesiones al semestre, incluso esta foto la pongo porque también hacemos mucho PROA en otros sitios donde no se debe hacer PROA, o sí, porque es en el ascensor. Y es que en el ascensor yo me encuentro a muchos especialistas que me preguntan muchas cosas y yo ya consigo ahí una sesión y hablo con el otorrino y es la verdad. A veces yo hago mucho PROA en el ascensor y no sé si os pasará a vosotros, pero a mí es lo que me pasa. Y luego un poco, esto lo he sacado de nuestro programa marco, ¿no? De nuestro documento marco del PROA. Y aquí estamos todas estas personas, que se supone que hay uno ya, imaginaros, desde el año 2010, que lleva Francisco Moreno, que es nuestro farmacéutico, haciendo PROA en La Paz. Los demás nos hemos ido incorporando y estas son las horas que ponemos, pero que en realidad yo tengo que decir pues, que a veces no se cumple. En teoría sería un hospital de 1.307 camas para 112 horas de PROA a la semana. Pero bueno, esto no sé si os pasará a todos, pero cuando hay más pacientes pues no puedes hacer tanto PROA, que otro está de vacaciones, la enfermera que se ha incorporado pues se tiene que ir a extracciones y entonces no hace PROA y se intercalan entre las dos, entonces serían 15 horas entre las dos, no 15 horas solas. Y ya por último, deciros que estos somos los que realmente hacemos, somos un poco menos que los anteriores, ¿no? Un poco los que hacemos el PROA y agradecerlos sobre todo al equipo, ¿no? Sobre todo porque nos basamos sobre todo en la confianza de los 3 que formamos el PROA, farmacéutico, médico, infectólogo y microbiólogo, y sobre todo lo que necesitamos es mucha ilusión, porque para hacer PROA yo creo que necesitas también tener mucha ilusión. Y muchas gracias. Acabo con una foto. Acabo con una foto si es que sale. Ah, vale, ahí está, ya está. Ah, vale, pues era eso. Vale, ya está. Y estos son el equipo PROA del Hospital La Paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén, que te has ajustado además perfecto al tiempo. Y ahora es un placer para mí invitar a Francisco Braojos del Hospital Clínico de San Carlos, que le conozco muy bien, fue residente nuestro, lleva PROA, lleva asistencia en oncología, es un gran músico, ¿no? A Francisco le hemos pedido, ya hemos visto los recursos humanos que tendríamos que tener o que tiene La Paz, y además de eso, además de esa asistencia PROA directa, ¿qué actividades formativas debe realizar un equipo PROA? ¿Cuál es la guía de antibioterapia? ¿Qué cursos? ¿Qué más podemos hacer? Cuando quieras, Francisco, tienes 15 minutillos. Es que me han dicho que apuntara para el fondo. ¿Sí? Ya me he pasado. Pues estamos apañados. A ver. ¿Que lo hacen ellos? Vale. Iván, ¿a dónde apuntamos con el pincho? Allí, arriba. Sí. Arriba, a usted, allá. Ahí, para allá. Yo lo intento. Vale, a esa cosa de ahí. A esa cosa de... Para allá, ok. Yo lo intento a ver si... bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a esta jornada, a tanto a la sociedad como a Patricia. Espero que mejor médico que músico, porque entonces estamos apañados, como sea así. Y nada, bueno, la verdad es que cuando recibí el título de la charla, lo primero que pensé es que más que para una charla da para una reunión, o sea, como para reunirnos todos los que hacemos PROA y contarnos qué es lo que hacemos como actividad docente y formativa de cada uno en su centro, porque las actividades son de lo más variopintas y heterogéneas, como vamos a ver. Yo le he dividido la charla en realidad en 3 puntos, aunque el primero es simplemente para recordar que justo la educación en PROA es todo un reto. Para mí es una piedra angular de estos programas, porque es uno de los grandes responsables que tengan éxito, que las actividades que nosotros hacemos, que las recomendaciones que nosotros damos
calen en los servicios y en los médicos responsables de los pacientes, ¿no? Entonces sí que me gustaría un poco recordar qué es lo que estamos haciendo cada uno en su servicio y en su hospital, qué más podemos hacer y cómo medir el impacto de estas actividades formativas y educacionales. En cuanto a lo que ya estamos haciendo, esto en realidad ya lo sabemos todo. La base de la formación son las guías y protocolos. No basta solamente además con las guías de las sociedades americanas, europeas o españolas, sino las guías que nosotros hacemos para nuestro propio hospital o para nuestro servicio. Esto yo creo que todos lo cumplimos, algunos con más éxitos que otros. Pues nosotros tenemos nuestras propias guías pues, actualizadas en base a los modelos de infección, neumonía, infección urinaria, etcétera, colgadas en nuestra intranet. Pero, hombre, he puesto, por ejemplo, el ejemplo de las guías del PRIOAM porque reconozco que ellos han hecho un gran trabajo de difusión en este sentido. Yo tengo muchos residentes en mi hospital que hacen uso de estas guías para tomar decisiones en su día a día. Y eso es un mérito que ellos tienen y que quizás nosotros podríamos copiar, ¿no? En cuanto al tema de cursos y sesiones, nosotros, de hecho, con la excusa de la acreditación, este año hemos empezado a hacer unos cursos formativos para residentes que son obligatorios anualmente. En principio están pensados para que sean los R1 nada más entrar, explicarles lo que es el PROA e ir empezando a meterles introducción sobre diferentes actuaciones que nosotros hacemos según los servicios, modelos de infección y que intentamos controlar con nuestros programas, ¿eh? En cuanto a las sesiones, ya lo habían comentado, es muy importante no solo dar sesiones en nuestro propio servicio, en nuestros residentes, sino dar sesiones en los servicios a los que nosotros vamos a hacer nuestras actividades. Yo, por ejemplo, que hago un PROA específico en los servicios de oncología de mi hospital, lo que intento con ellos es que ellos me metan en su programación de sus sesiones y no les doy sesiones de PROA general, sino yo les pregunto, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis saber? ¿Qué queréis que os cuente? ¿Queréis que os cuente las guías de bacteriemia? ¿Queréis que os cuente las guías de manejo de la infección asociada a catéter? Y atender un poco a sus necesidades, porque además es una manera de implicarte en la vida de los servicios a los que vamos. Yo creo que esa manera de actuar es importante porque cogen confianza contigo, estableces una relación con ellos y luego es mucho más fácil que hagan caso de las recomendaciones que tú haces. En cuanto a las rotaciones clínicas, es otra manera de formar y hacer docencia y también de hacer marketing, como en realidad pienso. Igual, no solamente hay que pararse en formar a nuestros propios residentes de nuestros servicios, sino que hay que implicar a los servicios a los que nosotros vamos y ofrecerles la posibilidad de que vengan a rotar a nuestro programa. Por ejemplo, nosotros, esto es un logro que hemos conseguido en el último año y medio, hemos conseguido que los rotantes, los residentes de farmacia hospitalaria roten con nosotros. Todos los residentes de farmacia, ellos tienen una rotación específica de quimioterápicos y cuando la acaban, se vienen conmigo y pasan planta con nosotros. Y esto es súper educativo y súper formativo, porque además, en mi hospital al menos, los farmacéuticos hacen mucha actividad PROA, emiten muchas notas y hacen mucha llamada telefónica con ajustes de antibióticos asociados a la función renal, recordatorios de tomas de cultivos, etc. Pero de esta manera, ellos a veces se frustran porque ven que no les hacen caso en sus recomendaciones. Esta es una manera también muy, yo creo que bonita, de que ellos entiendan qué pasa alrededor que ellos no controlan. Ellos de repente vienen a las plantas y se dan cuenta que hay muchos factores que ellos no conocían, que el residente que ha empezado la rotación todavía no controla el asunto, que es viernes y que a su médico le da miedo desescalar un viernes porque no va a controlar al paciente todo el fin de semana, que el residente que lleva la planta tiene 18 pacientes y no está pendiente de si necesita los cultivos de control o si le ha pasado la función renal ese día, que las familias, por ejemplo, por lo menos en los servicios de oncología, también a veces ejercen cierta presión. Por lo menos en mi caso, yo sí percibo como a veces, cuando les explicas a la familia que hay que retirar los antibióticos, ellos perciben de alguna manera que los estás abandonando. Entonces, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta y yo creo que por eso es muy importante pues eso, para hacer partícipes a los demás servicios en las rotaciones, ¿no? Para que conozcan todas las aristas de este problema. ¿Qué más podemos hacer? Pues aquí es donde viene la variabilidad y la heterogeneidad, ¿no? Vivimos en un mundo al final de la era digital y esto nos ha abierto un mogollón de puertas, pero hemos visto que cada uno ha hecho lo que ha podido, como lo ha podido o como se le ha ocurrido. Tenemos el mundo de las redes sociales, ahora lo pondremos, hay ejemplos, aplicaciones, juegos, simuladores.
También es verdad que esto es una pata, yo creo, por lo menos nueva. Nosotros lo hemos intentado este año, establecer temas propios en la facultad a los estudiantes de medicina sobre PROA, para que vayan conociendo qué significa eso, por qué se hace, y etcétera. Y, bueno, la introducción de perlas y cápsulas informativas. Os pongo algunos ejemplos que me he ido encontrando por ahí. No todos los hacemos nosotros. Vale, ya... Yo creo que está mal la pila del pasador, ¿eh? O sea, Yo estoy apuntando, me han dicho. a ver si hay otra pila, porfa. ¿Pueden pasar la diapositiva? Ahora. Ahí. Entonces, según he ido buscando, he encontrado diferentes ejemplos que me han parecido muy bonitos y muy buenos. Este, por ejemplo, es del Hospital de Zaragoza. Ellos tienen en su página web, súper bonita, por cierto, un montón de píldoras informativas con diferentes problemas del día a día. Pues eso, ¿qué pasa si me encuentro una bacteriemia primaria por un gran negativo? ¿Qué hago? Pues en 4 frases te explican el porqué. Y eso es muy útil y la verdad es que lo tienen muy bien hecho. Este ejemplo ya lo conocemos todos, la verdad es que me ha parecido maravilloso. De hecho, ya he escuchado a algún compañero que incluso lo está usando para estudiar para el examen del domingo. Y son el programa de la SEIN, que es como un trivial, y la verdad es que está muy bien. De hecho, mis residentes lo usan en su día a día. Más ejemplos como este quizás serían súper productivos. Quizás este programa lo único que es como para enfermedades infecciosas en general, pero sí que estaría muy bien hacer algo parecido para programas de optimización de antibióticos. Luego las redes sociales, hay millones de ejemplos. Mis propios compañeros del Marañón tienen su propia cuenta de Twitter, hay millones. Y la verdad es que son súper útiles. Yo las uso para estar actualizado de ciertas cosas. A veces me encuentro cosas sorprendentes de artículos que van colgando los diferentes servicios y hospitales y eso me parece súper útil a la hora de mantener la formación y la educación, ¿no? Y luego a mí lo que me falta en todas estas actividades, que son tan diversas, es un poco medir el impacto. O al menos esa sensación tengo yo. Casi todos los artículos que uno se encuentra cuando hace búsqueda bibliográfica es el impacto en el consumo de antibióticos, pero yo creo que eso es solamente arañar la superficie. La mayoría de los estudios que hay son, oye, yo implanto un PROA en un servicio y hago un antes y un después. Cómo estaba el uso de los antibióticos antes de que yo fuera y cómo está después. Ha bajado el uso de los carbapenémicos, ha bajado el uso de las quinolonas, etcétera. Pero no mide muchas otras cosas y quizás eso es lo que a mí me falta. A raíz de eso, de hecho, encontré este artículo que me pareció muy curioso, que es de la era pre-COVID, eso es cierto, pero bueno, es del 2018-2019, y es una encuesta que se hizo en Estados Unidos en 50 y pico hospitales, en las que lo que se hizo es decirles a los fellows de infecciosas, ¿qué formación tenéis vosotros en PROA? Y ellos en Estados Unidos se dieron cuenta de que tenían una formación totalmente también heterogénea. En algunos hospitales tenían rotaciones específicas de PROA, en otros era inexistente, en otros simplemente tenían una especie de busca en el que les avisaban de las prescripciones de un antibiótico y ellos de manera telemática lo tenían que validar. Entonces se veía que la formación era pues, muy incompleta en muchos sitios, ¿no? El artículo está muy bien porque además vienen recogidos los propios comentarios de los residentes, de los fellows, en este caso de infecciosas. Y las conclusiones que vienen a decir es hay muchas maneras de hacer formación e implementación de educación de PROA, pero no hay ningún tipo de estandarización de estas actuaciones. Entonces es muy desigual. Y luego encima se sigue, además lo pone en el artículo y es algo que yo creo que todavía vivimos mucho, se sigue arrastrando la lacra de que somos el policía del antibiótico. Y eso da una connotación negativa que cuesta quitársela de encima. Por eso mucho en la charla yo insisto muchísimo en implicarse en la vida de los servicios a los que vamos, ¿no? En participar en sus sesiones, en coger a sus rotantes, en que lo entiendan todo. Yo para mí, de hecho, no entiendo el PROA sin una interconsulta de infecciosas. Para mí, en el fondo, es lo mismo. Lo único que se hace es quizás recoger el impacto que tiene mi actuación como interconsultor de enfermedades infecciosas, ¿no? Y quizás eso, de este artículo para mí lo más interesante es eso, ¿no? Cómo insisten tanto, que es algo de nuestro día a día, el tema de la policía de los antibióticos. Porque es verdad que además yo lo he llegado a escuchar de, ya está aquí el pesado que me quiere quitar el meropenem, cuando yo no quiero. Entonces las conclusiones son esas, en realidad, ¿no? Hay muchísimas ideas, algunas muy innovadoras, las plataformas digitales nos han abierto un mundo muy interesante y muy práctico, pero hay muy poca homogeneidad.
quizás falta comunicación, saber qué es lo que hacemos unos y lo que hacemos otros, quizás falta intentar medir el impacto de qué hacemos de manera formativa y sobre todo para saber qué sirve y qué no sirve, porque a lo mejor a mí me puede parecer muy bonito la página web que hizo no sé qué hospital donde cuelga las perlas, pero luego resulta que nadie se mete y nadie lo ve y nadie... Entonces, yo creo que esto también es importante saberlo. Pues, se puede hacer de mil maneras, se pueden pasar encuestas de satisfacción, se puede preguntar, en fin. Creo que hay maneras de medir el impacto de estas actividades por muy buena intención que tengan. Y creo que también todavía falta eso, un poco de campaña de marketing, de vendernos un poquito mejor, ¿no? Y yo creo que con eso, más o menos, he finalizado. Gracias. Gracias, Francisco. La tercera conferencia es de Ana Álvarez Uría, que nos va a hablar sobre una cosa que yo creo que es muy importante, la intervención directa, no solamente el trasladar un mensaje, el hacer campañas, el hacer una serie de documentos, folletos, trípticos, sino el valor del contacto directo, la palabra y el dar un consejo asociado al PROA, pero a veces ni siquiera mediado por el antibiótico, sino por conducta general ante un paciente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo también con el título de la presentación, Asesorías PROA, cómo no morir del éxito, pues bueno, he tenido que reflexionar mucho para empezar a hacer esta presentación, ¿no? Entonces, voy a empezar recordando qué es una asesoría, cómo se hace y por qué es importante, y después pues quiero analizar, y es más muchas veces una opinión que otra cosa, qué factores creo que pueden contribuir al éxito de las asesorías y finalmente pues una reflexión de cómo morir o cómo no morir del éxito con las asesorías, ¿no? Recordemos que la asesoría es un acto por el que un experto en antibióticos evalúa junto al médico prescriptor un tratamiento concreto y ve si es o no apropiado y si se puede mejorar la prescripción. Se considera una intervención persuasiva, no impositiva, y debe llevar una retroalimentación, un feedback de la intervención. El objetivo final debería ser formativo, es decir, aprovechar o a propósito del caso de un paciente dar una píldora formativa, ¿no? Y normalmente lo hacemos a partir de alertas de farmacia, ¿no? Y os pongo los ejemplos que tenemos en el Barañón, ¿no? Al principio, pues bueno, carbapenemes y quinolonas más de 5 días, después seleccionamos la alerta de ceftriaxona y levofloxacino en la neumonía comunitaria. Como detectamos que en el hospital había en 2023 un aumento bastante importante del uso de pipertazo, pues lo incorporamos como una nueva alerta y también como ejemplo de una alerta que no parte de farmacia, pues sería, pues, por ejemplo, el código sepsis, que también hacemos una asesoría PROA, que muchas veces es más una interconsulta, pero bueno, que también la hemos incorporado. No me voy a parar aquí, esto ya lo conocéis todos, son las preguntas que nos hacemos acerca de la prescripción en una asesoría. Y, finalmente, debería ir todo asociado a una encuesta de satisfacción que el médico prescriptor pudiera enviar anónimamente por un QR o por correo interno, que no te la tuviera que entregar directamente, ¿no? Destacar que hay otros tipos de asesorías. Podemos hacer una asesoría sobre la prescripción habitual o las rutinas de prescripción de un médico, que esto creo que es bastante difícil en nuestro medio, pero podemos hacerla de un servicio analizando su consumo, por ejemplo. Podríamos hacer pases de visita conjuntos en unidades de hospitalización, viendo a los pacientes con los compañeros, o bien revisar simplemente con los médicos, sin ver al paciente, todos los pacientes con antibiótico de una unidad. Por último, hay hospitales donde aprovechan el pase de guardia y hay un miembro del equipo PROA que puede hacer una recomendación más precoz cuando el paciente acaba de ingresar. ¿Por qué creo que son importantes? Bueno, en primer lugar, porque los prescriptores muchas veces tienen mucha presión asistencial que les impide pararse a evaluar si el tratamiento de un paciente se puede mejorar y existe cierto componente de inercia de que el paciente va bien, pues seguimos igual. Por otro lado, la complejidad de las infecciones creo que es cada vez mayor, hay más multiresistencia, además tenemos nuevos antibióticos y el prescriptor no tiene por qué estar actualizado muchas veces en este tipo de manejo. Entonces, creo que es una oportunidad para mejorar también la atención del paciente. Creo que también promueve una colaboración entre especialidades, también para compartir conocimientos, y promueve la cultura del PROA en la institución, que, como han comentado mis compañeros previamente, es muy importante y bueno, creo que estos son los factores fundamentales.
Creo también que somos los que somos, tenemos los recursos que tenemos y aunque lo quisiéramos hacer todo perfecto es imposible porque con las horas que podemos dedicarle al PROA pues no podemos hacer las cosas perfectas y por eso tenemos que identificar prioridades. Seguro que esto lo conocéis, este es un libro que se llama Low Hanging Fruit, ¿no? Y que lo que intenta es escoger, habla de escoger estrategias más fáciles y más rentables para, digamos, gastar tus energías en lo que más productividad te va a dar, ¿no? Y en este sentido, he creado esta pirámide con los factores que yo creo que pueden contribuir al éxito de las asesorías y de cada uno de ellos creo que tenemos que escoger esas prioridades que van a hacer que la asesoría tenga éxito con una mayor probabilidad, pero que no nos vaya la vida en ello, que yo creo que es muchas veces lo que nos pasa con las asesorías, que cuando llevamos mucho tiempo pues eso te acaba minando un poco, ¿no? Sobre todo cuando eres el policía del hospital, como hemos dicho, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el paciente y el antibiótico, que es lo que escogemos en primer lugar y que probablemente sea lo más importante. Y quería empezar destacando este artículo. Está hecho en un hospital de Tokio y, bueno, que lo primero a destacar es que tiene una adherencia a las recomendaciones de las asesorías del 94%, que yo creo que esto es altísimo y no es comparable en nuestro medio. Pero cuando evalúan en los que no se siguen las recomendaciones, lo que ven es que los factores asociados son la comorbilidad del paciente, la hospitalización previa, el ingreso en unidades de cuidados intensivos, un índice de McCabe rápidamente fatal y también, y eso hablaremos más tarde, los años de experiencia del médico. A más años de experiencia, menor aceptación de la recomendación, ¿vale? Pero bueno, cuando preguntan a los médicos ¿por qué no se ha seguido esta recomendación? Pues la mayoría de los casos en los que no se sigue la recomendación es que el paciente está malo. Es que el paciente está malo y no le puedo ajustar el tratamiento, ¿no? Entonces, en relación con esto, este es el tipo de paciente en el que no vamos a tener éxito con más probabilidad, ¿no? Y en ese sentido, y esto no lo digo yo, es un poco la literatura que hay al respecto, lo que se considera prioridades en las asesorías, por la mayor probabilidad de éxito sería, por un lado, optimizar la dosis del antibiótico, por otro lado, suspender cuando ya se ha completado la duración establecida para un síndrome concreto, en tercer lugar, ajustar cuando tenemos un resultado de microbiología y, en cuarto lugar, la terapia secuencial, el cambio de intravenosa a vía oral cuando está indicado. Esta sería, de acuerdo al paciente, las estrategias que van a aumentar nuestra posibilidad de éxito, ¿vale? Creo que para esto es imprescindible optimizar informáticamente las alertas. Es decir, nosotros no podemos evaluar 100 alertas para llegar a encontrar la que va a ser más rentable. Esto tiene que venirnos facilitado y que directamente nos salgan esas alertas de estos pacientes. Y ahora con la inteligencia artificial y todo esto, yo creo que esto es algo que tiene que ser posible. En segundo lugar, creo que es importante una preparación adecuada de la asesoría, y esto ya es más casi opinión personal. Es importante revisar la historia del paciente y, sobre todo, revisar los motivos que pueden haber llevado al médico a realizar esa prescripción, para poder realizar la asesoría dirigidos a estos motivos, ¿no? Y creo también que es importante ese objetivo formativo a la hora de hacer la asesoría, que tengamos claro cuál es ese objetivo cuando vayamos a ver al médico del paciente. Y lo mismo, pues creo que aquí nos pueden ayudar mucho una optimización de las alertas. En tercer lugar, creo que no podemos hacer lo mismo para todos los servicios, para todos los médicos, porque no va a servir. Para cada servicio vamos a tener que utilizar una estrategia distinta. Podemos seleccionar los servicios según su consumo de antibióticos, según su multiresistencia, y creo que también es importante diferenciar entre servicios médicos y quirúrgicos. Hay un artículo muy interesante que es del año 2017 y que está hecho en un hospital de Londres, y lo que hacen es observar pues, cuáles son las pautas de prescripción de los cirujanos al pasar planta, ¿no? Y bueno, es bastante gracioso si lo queréis leer el artículo. Lo que destacan es que hay muy poca continuidad, que el residente que está el lunes, el martes está en quirófano, el miércoles sale de guardia, no vuelve a ver al paciente hasta el lunes siguiente, y con lo cual pues, al paciente lo ve cada día uno distinto, ¿no? Y los autores también comentan que hay más información en el grupo de WhatsApp del servicio que en la historia clínica del paciente, que ahí es donde vas realmente a encontrar la mayor parte de la información, ¿no? Y por otro lado, que los cirujanos
Bueno, pues que se centran más en el quirófano, en lo que es el manejo quirúrgico del paciente, y el antibiótico lo consideran un rol que no le corresponde. Por tanto, lo suelen delegar en los residentes y ellos solo deciden cuándo se empieza o cuándo se para, ¿vale? Por otro lado, en el quirófano, pues se fían más del anestesista, ¿no? Entonces, en este sentido, si vamos a hacer una asesoría a cirugía, podríamos decir que si quiero cambiar el tratamiento es mejor que hable con el residente, que si quiero suspenderlo, mejor consulto con el adjunto, y si quiero hacer una intervención sobre la profilaxis quirúrgica, pues mejor hablo con el anestesista, ¿no? Y esto pues puede que también aumente nuestras posibilidades de éxito, ¿no? Estos mismos autores después hacen otro estudio en el que comparan estas rutinas de los cirujanos con las de los médicos, ¿no? Y bueno, lo que ven es que los médicos tienen una cultura más colectiva, el pase de planta sí que hay más, lo hacen los mismos todos los días, hay más gente haciendo el pase de planta, se tienen en cuenta las opiniones de todas esas personas que están pasando planta y tienen más en cuenta la desescalada. Probablemente en servicios médicos, esas asesorías que hablábamos de hacer un pase conjunto, de que alguien del PROA esté en el pase de planta, van a ser mucho más efectivas que una asesoría individual a uno de los miembros del equipo sin que estén todos los miembros presentes. En cuanto al servicio y en cuanto al médico prescriptor, bueno, pues volver a otro estudio que un poco lo que hablábamos antes. Lo curioso es que este es un estudio hecho en Estados Unidos. También la aceptación es muy alta, del 91%. Pero cuando ven los factores asociados a la aceptación, pues no sé si lo veis aquí en la tabla, pero cuando el médico tiene más de 20 años de experiencia, es menos probable que te haga caso, ¿vale? Entonces, bueno, pues o sea, que nos va a hacer caso menos el médico con más experiencia que el joven con menos experiencia, ¿no? Bueno, pues esto también pues, es otro factor a tener en cuenta. Voy a seguir con otro factor que es la comunicación. Y aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Belén. Es decir, si hay una relación previa de la persona que hace la asesoría con el médico prescriptor, la asesoría va a ser exitosa con mucha más probabilidad. Si tú pones al último que llega a hacer asesorías, pues las posibilidades del éxito se van a reducir considerablemente. Si es el interconsultor habitual del servicio, pues va a haber una relación de confianza que probablemente haga o aumente el éxito de las asesorías, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente las habilidades de comunicación también son muy importantes, pero yo creo que ya con esto tenemos mucho ganado. Destacar también este artículo, que no me voy a parar mucho, pero bueno, que evalúa los factores un poco psicosociales de este tema del PROA, y que bueno, hablan de que las personas del PROA deberían formarse en habilidades comunicativas, ¿vale? Que yo creo que es otro punto que sería también interesante. Y también relacionado con lo anterior, decir que este es un estudio que hace una revisión sistemática de la prescripción inapropiada de antibióticos, analizando qué factores pueden contribuir a ello, ¿vale? Y nada, no me voy a parar, pero destacar que la conclusión de los autores es que es la gestión de la incertidumbre el factor que más influye en la prescripción inadecuada de antibióticos. Y en este sentido creo que también es importante que tengamos en cuenta esto a la hora de ir a hacer una asesoría y a la hora de comunicar lo que queremos comunicar, que es esta gestión de la incertidumbre lo que más va a influir muchas veces en que el médico no quiera cambiar el tratamiento, de que haya esa resistencia al cambio del tratamiento. También relacionado con la incertidumbre, las guías y los protocolos y el acceso a informes de datos. Van a ser unas herramientas que yo creo que son muy útiles para disminuir esa incertidumbre. Es decir, si tú haces una recomendación basada en una guía, en un protocolo, siempre vas a tener mucho más éxito que si la haces basada en una opinión personal o bueno, en tus conocimientos, en tu experiencia. Y lo mismo con el acceso al informe de datos. Si tú al médico prescriptor le explicas con un informe delante que es que las pseudomonas de nuestro hospital, la mayoría son sensibles a piperacilina tazobactam, pues es más probable que te haga caso cuando tú le recomiendas ajustar el tratamiento a este antibiótico. Y también creo que cuando hacemos una asesoría tenemos que aprovechar para contar dónde están todos estos datos que muchos médicos del hospital, por lo menos en nuestro caso, no saben que están disponibles para consultar cuando tomas una decisión en los antibióticos, ¿vale? Posteriormente, pues el liderazgo y el compromiso institucional, y yo creo que Belén también lo ha comentado, tiene que haber una conciencia de equipo PROA, tiene que haber una presencia en las instituciones, las personas que lo componen tienen que ser referentes en el hospital y tienen que tener una buena reputación y experiencia en lo que están haciendo.
Seguimos con la implicación de los médicos en el PROA y nada, comentar esta encuesta que se hace en muchos médicos acerca de las asesorías y que la contestación de la mayoría de los médicos es que ellos valoran más ese cambio en el comportamiento o ese cambio en la rutina de prescripción que tú les sugieres en la asesoría más que la opinión concreta sobre ese paciente en concreto, ¿no? Y que a ellos les gustaría ver si esas rutinas que ellos tienen, son ellos o las tienen también los demás, o sea, como más datos de estas rutinas de prescripción, ¿vale? Y bueno, los autores pues lo que hablan es de intentar mejorar la concienciación del PROA en el hospital, pero también que los miembros del PROA tengan en cuenta que tienen que implicar al resto de la gente del hospital, ¿vale? Y yo, como propuesta, pues creo que se pueden hacer encuestas antes de ir a un servicio a hacer asesorías, pues primero preguntarles qué tipo de asesorías les gustaría que hicieras y cuáles son las necesidades que ellos creen que tienen para mejorar su prescripción de antibióticos. Y ya, por último, pues esto de la retroalimentación y bueno, pues que es más fácil si tenemos un objetivo. Es decir, si en una unidad hemos detectado que tratan las infecciones de orina 14 días, pues es más fácil aportar inicialmente ese dato, hacer una intervención y después volver a recoger ese dato a ver si ha mejorado. Es decir, creo que esto es lo que, por lo menos a nosotros nos falta un poco ese feedback de lo que hacemos, ¿no? Y en este sentido creo que es importantísimo que haya una facilidad para obtener los datos que nosotros, por lo menos ahora mismo, pues no tenemos. Muchas veces la tenemos que sacar pues, de una forma más manual, ¿vale? Entonces, este es el resumen. Cómo no morir del éxito con las asesorías, ¿no? Pues optimizar las alertas a las estrategias más rentables, prepararse bien la asesoría y hacer una recomendación basada en evidencia y en guías, adaptar las estrategias, los objetivos y los tipos de asesoría al destinatario al que van dirigidos, comunicar bien, es decir, que el interconsultor tenga una relación previa ya de confianza con el médico o que al menos haya una formación en habilidades de comunicación. Que el equipo PROA sea reconocido, presente y tenga ya un prestigio en el hospital va a aumentar mucho el éxito también de las asesorías y por parte de los equipos mejorar la implicación del resto de los servicios, como digo, con encuestas o bueno, permitiéndoles elegir también a ellos cómo quieren que se haga el PROA en su servicio. Y por último, la obtención de datos, a establecer objetivos, monitorizar todos estos objetivos de una forma fácil y que no tengamos que ser siempre como los mismos los que saquemos los datos, sino que sea una cosa que nos venga más facilitada. Muchas gracias. Como falta una silla, yo me pongo aquí. Ay, no, espera, hombre. Espera. Traemos aquel taburete. No, yo me pongo en el taburete. Como los del tenis, como el del tenis. Muy bien. ¿Preguntas? Venga, Sofía. Espera que te llegue el micrófono. Nada, pues enhorabuena a todos. Tengo una pregunta para Belén fundamentalmente, porque una cosa que has dicho, ¿no? Pues yo me dedico un 15% al PROA, el otro un 10%, bueno, los porcentajes que tú has puesto, que ponéis en vuestro documento marco PROA. Una vez que vayáis a la certificación, ¿cómo tú vas a demostrar ese trabajo? Porque es lo que van a pedir probablemente después, ¿no? Dirán, muy bien, dicen que tienen un PROA avanzado porque dedican un médico por cada 500 camas en el Hospital de la Paz. ¿Cómo crees que pueden pedir? Eso es. Bueno, pues yo creo que esto van a tener que creerse un poco las cosas, sinceramente, pero yo, por ejemplo, en el hospital, bueno, vosotros sabéis que nosotros, pues en realidad, sacamos unas 2 horas entre el farmacéutico y yo todos los días. Intentamos sacar 2 horas, si no hay mucha presión existencial de trabajo. Entonces, todo este trabajo se documenta, todo lo que hacemos, en un informe semestral que mandamos a la dirección del hospital. En ese informe semestral están todas las asesorías que hacemos, todas las sesiones que hacemos,
todo lo que hacemos realmente en esos informes, todos los indicadores, no sé si pues, todos los indicadores tanto microbiológicos como de estructura, con las bacteriemias, todo lo podemos demostrar con ese informe y con todos los datos que vamos. Las sesiones las demostramos cuando vamos porque las hemos tenido que acreditar, es lo que nos aconsejó docencia. Todas las sesiones que damos en el servicio, que damos como 12 al semestre en cada servicio. Cada uno de los servicios también aporta a lo mejor, oye, pues queremos que nos hagáis este documento, pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas, el otro día fuimos a maxilofacial, pues maxilofacial nos ha pedido que revisemos las profilaxis, bueno, más bien nosotros a ellos, de las consultas, ¿no? O sea, cosas que vamos detectando poquito a poco. Nosotros todo ese trabajo lo registramos en el informe PROA, que es lo que mandamos y es lo que firma el director del hospital. Y con la Comisión de Infecciones. La Comisión de Infecciones ahora mismo pues estamos renovando las profilaxis. Es el equipo PROA realmente. Bueno, también es verdad que yo soy la presidenta de la Comisión de Infecciones. Quiero decir que también es un poco todo, ¿no? Todo queda ahí, pero la forma que tienes de demostrarlo es así. Y yo el documento marco es el que se entregó, pero que, como ves, cada vez que hay alguna persona que ha salido del PROA, y hay otra que entra, entonces eso se supone que deberías comunicarlo, pero ese documento marco tiene que estar firmado por el director del hospital y ese informe PROA que nosotros enviamos semestralmente con todos los indicadores y todas las actividades que hacemos, yo creo que es una de las formas de tenerlo todo lo más documentado posible. Pero claro, si no lo escribes o no lo documentas, nadie te va a poder certificar, que es una de las peleas que yo tengo siempre en el hospital. Yo puedo hacer 7 asesorías en la UBI, pero si no he apuntado ninguna. Yo creo que la pregunta de Sofía y tus respuestas son muy pertinentes porque lo que tocan es, ¿queremos controlar el proceso o los resultados? Yo si soy el gerente de un hospital, me metería muy poco en el proceso si tengo unos buenos resultados. Y con tener unos buenos índices de que las cosas van bien, como lo hagas, meterás sin cuidado. Yo creo que nuestra metodología de país como el nuestro es que no pudiendo muy a menudo demostrar unos buenos resultados, te pido que me cuentes mucho la metodología. Doy 67 sesiones y después de esto la pregunta que uno se haría es ¿so what? ¿Cuánto ha bajado la tasa de uso de carbapenémicos? ¿Ha aumentado o bajado la tasa de muerte por infección? Yo creo que ahí hay una pregunta, me parece que tu intervención es muy pertinente porque una de las cosas que hay que decidir es cómo se controla el proceso, cómo se demuestra su eficacia y yo me metería a ver la metodología en aquel que no sea eficaz, en el que obtiene unos resultados eficaces, oye, lo que hagas lo estás haciendo bien. Más preguntas. Pero eso lo tienes en los indicadores. Pero vamos a dejar un poco a alguien más en la sala. Todo lo que tú estás diciendo lo tienes en los indicadores. Todos los indicadores, eso es lo que tú ves. Si baja el meropene, si sube. Entonces tú tienes unos indicadores cada semestre que tienes que ver las resistencias, el consumo, y eso también está por eso yo decía lo del informe, porque todo eso lo tienes en los indicadores. Una discusión que nos llevaría toda la jornada es cuáles son los indicadores, cómo se certifican y cómo se controlan, que me parece que es una parte del proceso, ¿no? ¿Más preguntas de la sala? Aprovechad, chicos. Yo tengo una para Francisco, si no hay otras. Francisco, tenía aquí apuntado mientras hablabas, ¿dónde terminan las actividades educativas? ¿Y hay algún punto en el que empiece la restricción? ¿O crees que en una política de antibióticos PROA la restricción, que es decir, la prohibición, no tiene hueco? Es decir, debe ser un PROA un tema de pura convicción para jamás perder el contacto, el cliente, el amigo, el compañero. ¿Hay algún momento en el que lo que haces es que no se puede hacer? Y por tanto, ¿cómo y dónde pongo, o sea, termina lo que tú hablabas? ¿Dónde termina lo educativo y empieza lo restrictivo? Yo, dentro de lo posible, creo que soy enemigo de lo restrictivo. Sobre todo porque si me pongo muy restrictivo y sobre todo de inicio, puedo perder al médico responsable para siempre, o al residente o a quien sea. Hombre, hay casos que son muy evidentes. No sé si estoy viendo una toxicidad por un fármaco muy evidente que está perjudicando al paciente, pues hombre, a lo mejor ahí sí me pongo más restrictivo, pero creo que hay que ser lo más
educativos y docentes y flexibles todo lo que se pueda hasta el final, incluso aunque por dentro nos esté quemando, porque a la larga probablemente nos va a ayudar a que nos hagan caso en nuestras recomendaciones. Y Francisco, de todas las cosas que has dicho, ¿qué es más eficaz? ¿Cuál de estas actividades, que no puedes hacer todas? O sea, a mí 12 sesiones en los servicios por semestre me alucina, porque a nosotros nos cuesta un mundo sacarlo. Nosotros las sesiones que hacemos en los servicios llevamos los datos del servicio y la resistencia del servicio y el consumo del servicio, que eso nos cuesta un horror. Igual hacemos. Y no nos da tiempo. Bueno, eres el gold standard. Pero de todas estas cosas, ¿algo ha demostrado resultados? Como te pregunta un poco Emilio. Esto es subjetivo totalmente lo que voy a decir, pero yo la impresión que tengo es que lo que es más efectivo es que te vean la cara todos los días. O sea, ir a los servicios, y yo soy un poco enemigo del PROA telefónico. Yo creo que confían mucho más en ti cuando te ven todos los días allí, cuando casi formas parte de su equipo, cuando ven que hablas con el paciente, les explicas al paciente también tú qué estás haciendo y les descargas de responsabilidad, y ellos perciben que estás echándoles una mano y quitándole partes del trabajo. Y yo la percepción que tengo es esa, que lo que más sirve es estar allí, más que luego todo lo demás ayuda, las sesiones, los rotantes, etcétera. Pero esa es la impresión que tengo. Hola, buenas tardes. Yendo para atrás a la pregunta anterior sobre asesorías más restrictivas, quería preguntaros si tenéis alguna opinión o conocéis algún centro sobre, digamos, una asesoría más activa en el tema de las profilaxis quirúrgicas, teniendo en cuenta que hay centros y en algunos sitios que se hacen profilaxis más extendidas o no ajustadas a guías, y dado que en eso hay menos variabilidad con respecto al estado del paciente, si consideraríais, opináis o conocéis que haya centros Ana donde eso se Uría haga. te puede hablar, que ha actualizado. Ana, si quieres, coge tú esta pregunta. A ver, yo creo que lo que nosotros hemos intentado hacer, y yo creo que es la clave, es hacer esas guías de profilaxis con los cirujanos y con los anestesistas. Y una vez tienes eso, pues yo creo que vas a aumentar mucho el cumplimiento, que no va a ser siempre del 100%, y por eso yo creo que yo veo más eficaz que una asesoría a un paciente concreto, hacer evaluaciones periódicas de la adherencia a la guía de la profilaxis y evaluar con el servicio si están en un rango que no es aceptable, pues ahí evaluar por qué no se está cumpliendo ese protocolo, si que está pactado de antemano previamente con ellos, más que centrarnos en pacientes concretos, porque creo que siempre hay excepciones y bueno. Pero hacer la guía y llegar a un acuerdo, que no siempre ha sido el ideal del infectólogo, y ha llevado más de un año ponerse de acuerdo, y a veces ha tenido que ser acuerdos de compromiso. Efectivamente. Porque tú le dabas 12 días, yo te digo 1, pues venga, Exacto. 3, ¿no? Exacto, aunque sabemos que la dosis única es efectiva en muchas cirugías, hemos tenido que aceptar hasta 3 días de profilaxis, porque ya bajábamos en 15 días los días de profilaxis. Entonces, bueno, nos ha parecido que a algún punto habíamos llegado. ¿Conocéis algún centro donde, o alguna experiencia, alguno de vosotros, en centros donde desde farmacia, ¿no? se finalice esa prescripción? O sea, quiero decir que en el paciente no profilaxis terapéutico, digamos, por llamarlo una, claro, siempre hay el riesgo de, digamos, en profesionalismo, ¿no? En relaciones entre profesionales. En la profilaxis hay gente que postula la idea de eso, desde farmacia, ¡pum!, apagar, ¿no? Desde en sistemas electrónicos, por ejemplo, de prescripción y tal. ¿Conocéis si esto hay alguna literatura o experiencia? Yo creo que lo hacen la inmensa mayoría de los centros americanos. En España es un poco más, pero que eso se hace en muchos hospitales, es un hecho. Se suspende la dosis y se renueva si el facultativo la renueva, pero hay un automatismo en la parada de eso. Yo quería preguntaros a los tres y a la sala, ¿dónde, en una respuesta breve, porque ya estamos al límite de tiempo, dónde ponéis el límite y la diferenciación entre la Comisión de Infecciones y el programa PROA? ¿Es lo mismo? ¿Está sobrepuesto? ¿Son dos cosas distintas? Y si está sobrepuesto, ¿cómo se solapa eso? Es decir, porque hay muchas cosas en buena política de antibióticos que no tienen que ver con prescribir un antibiótico,
que tienen que ver con cuidar bien las ondas, o tener una buena política de cuidados del catéter, o tratar el brote de pseudomonas que hay. Es decir, cómo estos programas PROA, que ahora parecen haber descubierto el control de las infecciones en un hospital, se imbrican con una actividad de toda la vida, que es la comisión de infecciones, y donde en la composición que habéis nombrado a mí me ha faltado un poco el papel de los no especialistas, que me parece que son, habéis hablado, tiene que haber un microbiólogo, un infectólogo, pero a mí me parece que la otra mitad de la comisión de infecciones es el grupo de especialistas que más sufren la infección en sus centros, que tienen opinión y que tienen que interrelacionar con aquellos que ven los toros desde la barrera y a veces dan consejos imposibles. ¿Podéis decir muy rápidamente cada uno cómo veis ese límite? ¿Creéis que debe haber una comisión de infecciones, un PROA en la comisión de infecciones? ¿Cómo lo veis? Sí. Bueno, yo creo que los que sufren, como tú dices, los prescriptores tienen que estar dentro también de los equipos PROA o del equipo de la comisión de infecciones. Es que yo creo que en el fondo hablamos el PROA es más o menos lo mismo. Es un poco como parte de la comisión de infecciones, ¿no? Entonces, sí, en mi caso, por ejemplo, es que yo empecé a formar parte, yo digo mi experiencia, no sé si es la misma que tienen otros, empecé a formar parte de la comisión de infecciones como en el año 2020 y yo veía esta comisión como un poco parada. Los que más trabajábamos éramos los del PROA, pero porque somos ellos y los preventivistas. No sé si en el caso de otros hospitales es parecido. Entonces, ahora que los prescriptores, el presidente de la comisión de infecciones era un intensivista en mi hospital, que ahora lo ha dejado, pues yo creo que todos ellos ahora mismo se sienten como parte de la comisión y parte un poco del PROA. Yo creo que les tienes que hacer tú parte de que somos todos los que estamos en el mismo equipo. Entonces, por eso yo he hablado de la persona PROA por servicio, ¿no? O la persona que está dentro de la comisión de infecciones, porque yo creo que tiene que estar, es fundamental el apoyo del PROA y la comisión de infecciones. No lo veo separado, sinceramente, no lo veo separado. Yo creo que efectivamente nuestra experiencia es que hay poca implicación en los PROA de los que están, ¿no?, como tú dices, sufriendo un poco el tema de pacientes. Creo que nosotros los intentamos incorporar todo lo que podemos, sobre todo en la elaboración de guías, pero yo creo que no es suficiente. O sea, creo que parte del problema de la presencia del PROA en un hospital es que pues muchos servicios no se sienten parte de él, ¿no? Creo que hay una carencia en esto. Francisco, y con esto terminamos, porque vamos muy ya ajustaditos de tiempo. Vale. Nada, yo muy rápidamente, en mi hospital es verdad que en principio son cosas separadas, la comisión de infecciosas y el equipo PROA, lo que pasa es que los límites son muy difusos porque luego te pones a mirar y en realidad casi están las mismas personas en un sitio y en otro. Entonces, quizás tienes razón en que es algo que debería ir de la mano y debería ir junto, ¿no? Y además es verdad que justo como en la comisión de infecciones hay otros servicios implicados, es también quizás una excusa para implicarles a ellos en el PROA propiamente dicho. Pero bueno, es tal y como está ahora mismo. Pues yo creo que concluyendo la mesa estamos de acuerdo en la necesidad de esta actividad. Creo que mayoritariamente lo que se ha venido a decir es el control de infecciones. Es un asunto muy global de todos los servicios. Una parte de esa actividad es el control de la prescripción, muy a menudo de antibacterianos. Es una parte pequeña del problema. Si se evitan muchas infecciones, se evita tener que discutir si hay que poner antibióticos o no. De manera que me parece que la idea de los recursos, yo creo que lo habéis comentado mucho, los recursos dependen de tantas cosas que a veces nos sorprenden unas cifras que son totalmente ilusorias, ¿no? Y la otra cosa es que la superespecialización de esto eliminaría el valor del especialista. Creo que si un señor está mucho tiempo en un programa PROA, se quema como interlocutor. Deja de ser un infectólogo, deja de ver enfermos, deja de tener problemas y entonces acaba siendo un señor que va a restringir antibióticos y hacer algo que muchos médicos acaban viendo como un interés del gerente o del farmacéutico. Y yo creo que
parte del problema de los programas PROA es evitar que esa filosofía o esa idea aparezca en un hospital, ¿no? Estamos para controlar las infecciones. Una parte de controlar las infecciones es evitar el dispendio y el mal uso de antibióticos, pero que eso no puede ser o no puede haber crecido a tal nivel que parezca que oscurece todo el resto de la actividad del control de la infección. Y a mi juicio, una pequeña parte de esa enfermedad parece asomarse en el horizonte, ¿no? Pues si os parece pasamos a la segunda mesa, ¿no?